Nuestro saludo y abrazo a través de la pantalla para usted que está en sintonía de este programa Nunca es tarde. Qué placer poder sentir su compañía a pesar de la distancia que puede establecer una pantalla de televisión. Trabajamos realmente por poder ser útiles para su vida y llevar mensajes de esperanza. Hoy nos acompaña en este programa la psicóloga y terapeuta de familia Jennifer Díaz. Bienvenida, Jennifer. Muchas gracias, Silvia. Y ella va a estar desarrollando un tema que es de relevancia permanente, del cual todos necesitamos seguir aprendiendo y tomar no solamente medidas de precaución, sino a veces decisiones que nos libren de situaciones como estas. ¿De qué me estoy refiriendo? De la violencia intrafamiliar. ¿Cómo nosotros podemos establecer relaciones, cómo podemos desarrollar familias en las que no exista la violencia como un medio de convivencia natural? Y tal vez entonces, Jennifer, lo primero que necesitamos hacer es definir precisamente qué podemos entender como violencia. El concepto popular habla de violencia cuando alguien recibe golpes o ataques físicos, pero entendemos que la violencia va mucho más allá de estrictamente lo físico. Exacto, en la familia hay situaciones que podrían considerarse violentas o interacciones que se pueden considerar violentas y que van muchísimo más allá, como decís, de un golpe físico. El golpe físico es la manifestación neta ahí de la violencia, pero no es necesariamente la única forma en la que se manifiesta. Existe también cualquier, digamos, relación en la que haya una situación de desventaja en términos de autoridad o en términos de jerarquía que podría fomentar o posibilitar que la relación se torne violenta. Entonces, por ejemplo, hablamos de a veces la manipulación, a veces el tono, la forma, ¿verdad? La violencia psicológica, ¿verdad? Que muchas veces es una violencia directa donde le decimos a las personas, ¿verdad? No sé, un insulto, una mala palabra. Claro, que no deja evidencia física, pero a veces el impacto de esa violencia es igual o mayor que incluso la física, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Muchas veces el impacto emocional se compara con el impacto de la violencia física, con la gran diferencia que a veces estas cuestiones son de una comunicación sutil, ¿verdad? Entonces, cuando yo te insulto de una manera directa, pues obviamente estoy teniendo un acto violento, es violencia verbal, violencia psicológica, pero incluso se torna para mí un poco más complejo, y lo vemos en los procesos de psicoterapia, cuando esa violencia va disfrazada o por debajo. Entonces empiezo a minarte la autoestima, empiezo a restarte importancia, empiezo a quitarte esa sensación de autonomía. Y entonces ahí el proceso es muchísimo más complejo, ¿verdad? Dolorosamente incluso me atrevería a afirmar que hay muchísima más de esa violencia, ¿verdad? Que la gente a veces no puede catalogar como tal. Algunos ejemplos que se me ocurre el otro día conversando con algunas personas. Esta chica me decía, cada vez que intento independizarme y salir de mi casa, ya una mujer adulta, profesional, mi mamá dice que se va a matar, que ella no puede vivir sin mí, que ella me necesita, que entonces eso hace que ella se sienta atrapada en esa relación. Esta esposa me dice, a las 9 de la noche, esté o no yo viendo un programa, mi esposo dice, hay que apagar el televisor, porque ya yo quiero ir a dormir y nadie más puede estar viendo televisión en la casa. Y esta otra lo que me contaba era que el control que recibía sobre su vida la estaba asfixiando, o sea, parece que su pareja controlaba los kilómetros que ella recorría y los gastos que hacía de gasolina, y si por A por B tenía que desviarse un día o la presa era mayor y consumía más combustible, había toda una reacción, digamos, de enojo de parte de él precisamente por cosas así. ¿Son estos actos de violencia? Claro, cuando pones este último ejemplo, ¿verdad? Pienso en la sensación de aquella mujer, vamos a ver, aquella mujer, aquella hija, aquel hijo, porque no distingue género, ¿verdad? Que empieza a sentir aquella angustia y aquel miedo porque me voy a desviar. Y qué torta, ¿verdad? Aunque no lo verbalizo, siento aquella angustia. Yo diría que ahí hay una de esas claves importantísimas de que la gente que nos está
observando, pueda detectar y pueda decir, eso siento en esta relación con mi mamá, en esta relación con mi pareja, en esta relación con mi hermano mayor, ¿verdad? Y que identifique esa sensación de temor, porque aquí tal vez es una parte relevante poder hacerle ver a las personas que en relaciones donde haya alguna desventaja en relación al poder, esa agresión se puede instaurar, ¿verdad? Y que entonces es ahí donde hablamos de tener relaciones lo más equitativas posibles, por supuesto, comprendiendo que hay una diferencia de géneros que no nos podemos saltar, ni tampoco es la idea, pero que puedan ser relaciones lo más sanas, lo más complementarias, adecuadas o lo más simétricas, adecuadas, ¿verdad? Sí, pienso que la diferencia de poder no es el problema, es el abuso o el mal uso quizás de ese poder. Cuando una persona en ese lugar de autoridad, sea el padre, la madre, un profesor, una pareja, etcétera, se siente con el derecho, digamos, de violar los derechos y la dignidad del otro o de imponer cosas en contra de la voluntad del otro. Y ahí es donde estamos frente a una situación de violencia que, como decimos, debemos recordar que no solamente es física, sino que tiene otra serie de facetas que son igualmente dañinas e igualmente destructivas. La pregunta que quería hacerte, Jennifer, es ¿por qué se ha instalado la violencia como un patrón en las relaciones? O sea, ¿por qué algo que debería de tener una connotación bonita, positiva, de cuidado, de afecto, de amor, de honra, de consideración a la otra persona, se torna de pronto en algo tan doloroso, tan triste, tan destructivo en la vida de las personas que están involucradas en una relación de este tipo? Exacto. Bueno, hay algunas situaciones de historia que cooperan, ¿verdad? Muchísimas familias han tenido pautas de comunicación violentas durante años, ¿verdad? Y ve que estoy hablando de pautas de comunicación y ni siquiera estoy hablando del golpe físico, que también en nuestras familias se hereda, ¿verdad? Y ahí va de generación en generación hasta que, bueno, por estos programas, por charlas, por cosas, las personas se van dando cuenta que existen formas de relacionarnos donde no necesariamente tengo que imponerme sobre vos de una manera violenta para que estemos claras de cómo está la jerarquía, ¿verdad? Y digo la jerarquía porque efectivamente en una familia tiene que haber orden y tiene que haber jerarquía y a veces cuando uno maneja estos temas, las personas se enredan como de, ¿verdad? Bueno, es que tiene que haber alguien que dirija, tiene que haber alguien que tenga... Por eso te decía que yo creo que el problema no es el poder, es el mal uso. El mal uso del poder y esas pautas interaccionales que se generan. En terapia de familia se maneja muchísimo que cambiando esas pautas se modifica el sistema. Es decir, donde le enseñamos a esa mamá que puede poner límites siendo realmente congruente sin necesidad de pegar 4 gritos, ¿verdad? Donde le enseñamos a ese papá que a veces sacar 2 minutitos para empezar a sentarse ahí, poner el límite claro es más efectivo que un golpe, que un fajazo, ¿verdad? Las personas empiezan a como bailar un ritmo diferente, ¿verdad? Y ahí viene la posibilidad de una relación distinta. Mejor. ¿Cómo establecer relaciones sin violencia a lo interno de nuestras familias? Ese es el tema que estamos desarrollando hoy. Le invitamos para que usted nos acompañe. Después de esta pausa ya regresamos. Ya se encuentra disponible la aplicación de Vida Abundante Coronado para Android y Apple. Búscala en la tienda de Google Play o App Store como VAC y descárgalo en tu dispositivo móvil. Forma parte de nuestra comunidad en línea. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos desarrollando el tema Familias sin Violencia. Y queremos tomarnos un momento para darle las gracias a usted que nos escribe a través del Facebook, del Twitter, en las redes sociales, que nos hace llegar sus comentarios y opiniones. Y también recordarle que puede conseguir este y cualquier otro de los programas de Nunca es Tarde en el canal de YouTube. Jennifer Díaz es la experta que hoy nos acompaña para precisamente abordar este tema. Jennifer, conversábamos antes de la pausa de todo lo que es violencia, que sería un error pensar que la violencia se circunscribe a golpes, a pellizcos o a esas evidencias físicas, o sea que hay otra serie de manifestaciones que también caen dentro de lo que se tipifica como violencia. Y ahora tal vez quisiera que nos refiriéramos un poquito a
¿Qué pasa en la vida de una persona que está sometida a ese círculo, a ese patrón, verdad? Que tal vez son relaciones de años, en el caso de una relación de pareja, o de toda la vida, si es una relación consanguínea, ¿verdad? Mi padre ha sido agresor toda la vida, o mi mamá, o qué sé yo. O sea, ¿cuáles son los efectos destructivos que va trayendo la violencia sobre la vida de una persona? Claro, pues esta manifestación violenta en la relación va a dejar una secuela, ¿verdad? Y esta secuela normalmente se evidencia en cuestiones que tienen que ver con autoestima baja, con temores, y ponías algunos casos anteriormente donde el trasfondo es sentir miedo, miedo de mi madre, miedo de mi padre, miedo de mi pareja, ¿verdad? Y eso va a restar autonomía, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a ser una persona, una mujer segura, un hombre seguro, si estoy con sentimientos de temor siempre ahí, ¿verdad? Si el miedo se me instala como una emoción ya permanente. ¿Verdad? Es de las emociones cotidianas. Otra sensación que la gente expone, o un sentimiento que alberga, es el de vergüenza, ¿verdad? El siempre sentirse avergonzado, temeroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tus relaciones más significativas, llámese desde una pareja hasta las relaciones con los padres, han sido entonces relaciones en donde no has podido establecerte con principio de seguridad, con principio de autonomía. Entonces, ¿cómo me voy a desenvolver con otro con ese principio si lo he carecido? Tal vez durante años, y hablabas de relaciones consanguíneas, donde la violencia ha sido la manifestación y la pauta relacional que incluso se valida, ¿verdad? Porque el chiste sarcástico, la descalificación, ¿verdad? Al estilo de esa comunicación que llamamos de doble vínculo, donde te digo con una risa una cosa, pero por debajo vos sentís aquello con filo terrible. Ese mensaje contradictorio, ¿verdad? Exacto. Que verbalmente es un te amo, vos sos importante en mi vida, etcétera, pero en la práctica lo que yo estoy percibiendo, recibiendo es contrario al amor. Exactamente, ¿verdad? Que son relaciones que te atrapan, y mucho pasa con esta comunicación en donde hagas lo que hagas vas a quedar mal, ¿verdad? Nunca es suficiente. El legítimo ejemplo de haga lo que usted quiera, pero con un tono donde si yo elijo hacer lo que quiera, va a haber una consecuencia. Pero si tampoco no lo elijo, luego me decís, yo te dije que hicieras lo que quisieras, ¿verdad? Y la persona queda como atrapada psicológicamente hablando. Entonces eso va a tener unas secuelas, y tal vez aquí la parte más importante es que la identificación de eso, ¿verdad? De esa revisión honesta, esa revisión profunda, donde yo digo, pues sí, ¿verdad? Siento temor, reconozco que donde digo que voy a llegar 5 minutos más tarde, empiezo a sentir aquella angustia. Son los bombillitos rojos que se prenden, que le dicen que no podemos ignorar. No los puedes ignorar, no puedes seguir, ¿verdad? Con esas sensaciones, y bueno, pues que vengan las posibilidades de cambio, ¿verdad? Por supuesto. Pero sí, Silvia, efectivamente, manifestaciones de temor, manifestaciones de vergüenza, manifestaciones de falta de seguridad, una autoestima baja, que no te van a permitir ser un adulto autónomo, ¿verdad? Pleno. Pleno, exactamente. Esta chica me decía que había vivido situaciones de violencia muy intensas con su padrastro. Desde muy pequeñita, dice, su mamá también sufría la violencia, ¿verdad? Entonces se refugiaba, digamos, en el alcohol para anestesiar su dolor y sobrellevar el asunto. Y ella, siendo una niñita, junto con su hermanito, recuerda episodios donde el padrastro vertía agua, pero les hacía creer que era gasolina y que les iba a prender fuego a la familia, y cosas, digamos, terribles. Ahora ella es una adulta y me decía, todas las personas con las que yo me vinculo ya no me hacen tal vez aquellas cosas, ¿verdad? Porque ya estoy grande, ya sé distinguir, pero sufro también otro tipo de violencia. ¿Es la violencia algo que yo incorporo y que de pronto me inhabilita para poder establecer relaciones sanas y diferentes en mi futuro? Ahí hay un punto importante, y bueno, para las personas que nos ven, que tiene que ver con esa, yo decía, esa identificación, ¿verdad? Cuando he estado sometido a violencia por periodos, llámese por una relación, puede ser que tenías una vida familiar relativamente sana, pero entraste en una relación que se fue tornando violenta, o que has vivido en una vida familiar violenta. Pero entonces resulta que de alguna manera las personas se van quedando como, vamos a ver, como
como normalizando la violencia. Entonces no salen a tiempo, ¿verdad? Obviamente hay un montón de estrategias psicológicas que quien ejerce el acto violento utiliza para que quedes ahí atrapada. Entonces mucho aquí está en ese reconocimiento para que uno pueda salir a tiempo de la relación, ¿verdad? Quedarme dándole tiempo a una relación violenta puede ser peligroso, ¿verdad? O sea, ¿cuántas personas han tenido que pagar un precio, incluso hasta de la muerte, por una espera, ¿verdad? Sí, por la esperanza a veces ingenua, diría yo, de que tal vez cambie, de que tal vez esta sea la última, de que ya prometió que va a buscar ayuda, que no lo va a volver a hacer, ya pidió perdón, y eso además atrapa a la víctima, digamos, en aquel círculo con la esperanza de que efectivamente vaya a ocurrir un cambio. Exacto, entonces ahí esa parte que planteas es una parte relevante en el sentido de que las personas puedan darse cuenta, ¿verdad?, de que estoy ahí jugando un papel dentro de ese círculo y que si bien es cierto, no soy responsable de la violencia porque, ¿verdad?, nada que yo haga hace que otro tenga el derecho de lastimarme. Y esa es la parte más importante que podríamos recalcar. O sea, nada de las decisiones que yo tome, así sean erróneas, justifican que otro me humille, me agreda físicamente, sexualmente, patrimonialmente, ¿verdad? Nadie merece un trato indigno. Nadie. Estamos hablando hoy del tema de la violencia a lo interno de las relaciones familiares. Y no queremos que usted se quede con esta perspectiva dolorosa o negativa. Hay esperanza, hay cosas que usted puede hacer, hay decisiones que puede tomar para salir de este círculo en el que ha vivido con mucho miedo, con mucho temor. Y al regresar de la pausa vamos a conversar con nuestra experta acerca de cómo poder romper el círculo de la violencia. Ya regresamos. Comparte el mensaje de vida. Invita a tus amigos, compañeros, familiares y vecinos a que escuchen Vida Radio. Vida Radio. Una excelente compañía en Internet. Vida Radio. Con enseñanzas y buena música te acompañamos. Vida Radio. www.vida.cr. Agradecemos que usted haya decidido continuar con nosotros. Jennifer, ¿hay esperanza para las personas que están atrapadas en un círculo de violencia? ¿Cuáles son las noticias de esperanza que les podemos llevar de que no tiene por qué terminar su historia engrosando las estadísticas del país de muertes por violencia o los títulos del periódico de tantas relaciones de este tipo que se dan? Claro, creo que es importante hacer la división entre las personas que están viviendo una relación violenta y bueno, ahí el tipo de violencia que se viva y también las personas que apenas están iniciando sus vidas de familia. Fundamental. ¿Verdad? Que están apenas con chicos pequeños o que están recién en sus relaciones o incluso los noviazgos, ¿verdad? Que eso nos aliviaría muchísimo. Ajá. Si nosotros de manera preventiva, desde que somos pequeños, aprendemos algunas herramientas para poder librarnos de una relación. Exacto, ¿verdad? Entonces, haciendo esa división, pues igual las personas que ya están viviendo violencia, ¿verdad? O que la vivieron en sus vidas de familia y ahora pues no quieren repetirla, la comunicación es definitivamente la clave en lo que respecta a la prevención del tema, ¿verdad?, que estamos tocando. Entonces, en una comunicación efectiva, los límites claros, ¿verdad? Acordémonos que hablábamos que lo que más se debilita es el autoestima y mi sensación de seguridad. Entonces, en la medida que yo me voy empoderando y puedo decirle a mi pareja, por ejemplo, mira, no me gusta, no me sentí cómoda, ¿verdad? Sentí una sensación sin culpa, porque a veces segura. nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Usar esa palabra, no quiero. Exacto, yo trabajo mucho con Alcohólicos Anónimos y ellos utilizan una frase que a mí me encanta y es que dice, actúe como si. ¿Qué es actuar como si? Usted tal vez en ese momento siente que le tiembla el cuerpo, pero llegue segura y trate de decir, esto no me parece, esto no me gusta o no estoy dispuesta a repetir una situación como estas y obviamente que tengo que ser congruente, ¿verdad? Yo tengo que ir poniendo límites y ser muy consecuente con la puesta en práctica de esos límites y eso empieza a cambiar las relaciones, ¿verdad? Hablábamos de que efectivamente hay cosas que uno no puede tolerar, ¿verdad? El maltrato ni físico, ni sexual, ni psicológico es algo que uno deba de tolerar
Y siempre que no haya una actitud de la otra persona de hacer cambios o de poder conciliar, pues voy a tener que salvaguardarme. Y salvaguardarme no solo a nivel, como decir, de la vida, que obviamente es lo más importante, sino también a nivel de mi autoestima, de mi dignidad, de mi valor propio, ¿verdad? De que mi alma, mi espíritu, mi mente van primero, ¿verdad? En una relación sana con otro, ¿verdad? Entonces, siempre que esa pareja o esa mamá o esa otra persona tenga esa capacidad para ir conmigo redefiniendo la relación, pues maravilloso, vamos a redefinirla, ¿verdad? Y yo voy a ser responsable de mi parte, de poner mis límites, de asumirme. Quizás el punto al que hay que ponerle cuidado es que quien está en ese rol de abuso de poder o de agresión sea coherente entre lo que promete y lo que hace. Exactamente. Porque tenemos muchas historias, como te decía ahora, el ciclo de la violencia precisamente pasa por esa etapa. Exacto. De que voy a cambiar, te juro que no va a volver a hacer, perdóname, voy a buscar ayuda, pero no hay un cambio. Entonces otra vez vuelve a iniciarse. Y ahí es donde uno tiene que ser consecuente. ¿Con qué? Con mi proceso personal, con mi amor propio. No te puedo amar más de lo que me amo yo, en el sentido de que si no voy a subyugarme ante la relación, y ya desde ahí vamos a ir mal, ¿verdad? Tampoco eso va a ser para bien de ninguno de los dos, ¿verdad? El que es ofensor, o, ¿verdad? Hombre o mujer, va a seguir en su posición de ofensa, y el que está en la posición victimizada se va a victimizar, así que eso no nos va a edificar ni a nosotros ni a nuestra familia, ¿verdad? Entonces ahí hay que redefinir muy bien esa parte. Hablábamos también de las personas que están empezando su vida de familia, ¿verdad? Y creo que ahí tenemos una labor importantísima, ¿verdad? Y es empezar a generar esa conciencia de cómo me educaron. Claro. ¿Verdad? Puede ser que me educaron con un fajazo, ¿verdad? Con un golpe, puede ser que me educaron al grito o a la manipulación. Hablabas de casos donde la mamá dice, ay, es que, ¿verdad? Usted salió y yo, pues, que estoy tan enferma, ¿verdad? En lugar de decir, mira, no tengo ganas de que te vayas, vieras cómo tengo ganas de que te quedes conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo descifrar esos mensajes familiares y nosotros empezar a hacerlo diferente con nuestras parejas, con nuestros hijos? Sí, que no tiene por qué perpetuarse ese patrón, que podemos quebrar el modelo y hacer uno mucho más funcional, más equitativo. Eso, como lo hubiera querido, ¿verdad? Como yo hubiera querido que me educaran, ¿verdad? Estamos en una época donde hay donde actualizarse, donde conocer, donde buscar información, y efectivamente la resolución de los conflictos, la comunicación asertiva, a veces el tiempo fuera en las relaciones donde ha existido violencia. O sea, si estoy acostumbrado a gritar o acostumbrada, pues probablemente me va a tocar parar, pensar y luego actuar. ¿Es el reconocimiento de que hay un problema el primer paso para el cambio? O sea, porque si yo ni siquiera todavía tipifico que mi relación es violenta, tal vez no busque la ayuda o no tome las decisiones. ¿Empieza por ahí? Empieza por ahí definitivamente, y pienso que eso se puede maximizar a cualquier proceso de cambio, ¿verdad? La primera acción es un reconocimiento honesto de que esto está como está, y de ahí empezar a generar pautas para poder relacionarnos diferentes, ¿verdad? ¿Qué tipo de ayudas podemos buscar? Una persona que se siente atrapada y dice, ya lo he intentado todo, ya he hecho a mi manera, digamos, los esfuerzos por ver si esto cambia, pero llego al mismo punto. ¿Cuáles son las redes de apoyo, los recursos a los que yo podría acudir? Sí, bueno, por dicha, en estos momentos pienso que las personas tienen apoyos, tienen lugares. Probablemente cerca de su comunidad haya una oficina de la mujer, probablemente pueda hacer una llamada telefónica al INAMU, ¿verdad? A lugares, puede buscar ayuda psicológica. En las iglesias normalmente hay consejería. Pero entonces pienso que es como perder ese temor de ese paso de ir a contarle al otro en la relación en la que estoy, ¿verdad? Y que esos temores que siento y que esa identificación que empiezo a hacer de mi relación sea el inicio del cambio. Y yo creo que es sanador para cualquier persona saber que no está solo o no está sola en la lucha contra aquello, que mucho del por qué se inhabilitan de poder tomar decisiones es por ese sentido de ser únicos, ¿verdad? Estoy solo, sola luchando contra esto y no sé cómo salir, y la opinión de un tercero objetivo puede oxigenar el punto de vista que yo no había visto, abrirme el panorama y plantearme. De alguna forma la relación violenta me resta eso, ¿verdad? Me va ensimismando, me va aislando, me va haciendo creer que no hay recursos. Y la conversación, el arte de hablar,
empieza a devolverme eso. Bien, hemos conversado hoy acerca de el tema de cómo construir familias sin violencia. Esperamos haber sido de ayuda para que usted que se encuentra en una situación así sepa que hay esperanza, que tiene posibilidades de romper ese círculo de violencia. Y usted que es papá o mamá, está educando a niños pequeños, sepa que tiene mucho trabajo por delante, educando a esos chicos para que puedan el día de mañana desarrollar relaciones saludables, equitativas, dignas. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo programa de Nunca es tarde. Gracias, Jennifer, por habernos acompañado. A ustedes.